SSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Buenas noches, ya estamos por aquí con ustedes. Gracias por la presentación de mi amigo y hermano Quique, que le mando un saludito y que va manejando. Bendiciones, un buen trabajo que hace Quique aquí en Radio Vida. Bueno, el tema de esta noche vamos a entrar así bien fuerte porque es un poco largo, pero no vamos a dejar la presentación fuera. Mi nombre es Julián Corres Martínez. Es un placer estar con usted esta noche a través de las dos plataformas o tres plataformas, porque Facebook, creo que estábamos en YouTube la otra vez y estamos en la plataforma La Radio. Así que estamos en tres lugares al mismo tiempo. No somos omnipresentes, pero sí vamos a estar en varios lugares. Como es de habitual, mi hermano Miguel esta noche nos acompaña. Él nos va a dar su presentación también. Hola, muy buenas noches, reescuchas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Una vez más, Dios nos permite poder indagar un poco de su palabra y poderles compartir, y que estas temáticas sirvan para aportar un poquito a la sociedad, ¿no? Y que las personas puedan interesarse en este Dios que predicamos. Ok, pues el tema se llama Iglesia o Iglesias. Es bien común, ¿verdad? Es primeramente que nada este tema tiene que ver con las cuestiones de... Yo me gusta opinar porque de aquellos, de repente, videos que veo, nosotros como pastores tenemos que ver, como personas que somos cristianos, tenemos que ver lo que la sociedad opina. Hoy en día una de las plataformas más conocidas es TikTok. Tenemos y de repente hay gente que tira, ¿verdad? Tiran el hecho de no confiar, por ejemplo, en la iglesia, no confiar en Dios, por ciertos argumentos aparentemente avasalladores que tienen las personas para decir, pues yo realmente prefiero retirarme, alejarme pero vamos a chocar. Yo siempre he dicho que si la palabra iglesia existe, vas a tener que chocar con ella y vas a tener que dar una escritura. Imagínate, Miguel, que yo me quiera alejar de esos conceptos y un día me pregunta mi hija, papá, ¿qué es la iglesia? ¿Me explico? Sí. Yo creo que como personas no podemos, como ciudadanos, no nos hace mal y no nos hace mal el conocer conceptos, nos involucremos o no, pero es bueno conocerlos y saberlos. Y hoy hablaremos acerca de la iglesia. Yo creo que la iglesia es inseparable de la persona de Jesús, porque el mismo Jesús dice que la iglesia es su cuerpo. Hoy se ha metido, yo creo, esta noción de decir, bueno, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, haciendo una dicotomía entre Jesús y la iglesia. Una dicotomía falsa, porque cuando uno examina la Escritura, uno puede ver que esa dicotomía es contraria, ¿no?, a lo que el mismo Jesús predicó, porque la iglesia, ese grupo de personas que se juntan, ¿no?, que conviven, que crean una comunidad en torno a una persona que es Jesús, es el mismo cuerpo de Jesús. Entonces, si uno atenta contra ese grupo de personas, porque la iglesia tampoco no es el templo, por más bonito que pueda ser, no es la catedral,
no es el edificio, no son las luces. La iglesia son las personas, ¿no? La iglesia es la asamblea como digamos, su definición, ¿no? Desde el término propio del griego, no es una asamblea, es un grupo de personas que se juntan, que tienen el Santo Espíritu de Dios y que se juntan para poder adorar a Jesús, para poder escucharlo y para poder crecer. Entonces, sin esta iglesia no es posible, ¿no? Fíjese, aquí voy a sonar a lo mejor y va a haber algunos hermanos en sus casas que les va a parecer esta afirmación un poco escandalosa, pero la iglesia es necesaria. Sin la iglesia no hay posibilidad de poder propagar el evangelio. Okay. Y muchos aquí se van a lo mejor a alarmar, porque parece que a primera vista pudiera ser que estoy afirmando una cierta especie de catolicismo, ¿no? Donde la iglesia se convierte como el depósito de toda verdad, como la institución que define incluso la doctrina y que es infalible. Pero vamos a tratar ahorita de desarrollar que no es así. O sea, también hay que encontrar ciertas distinciones importantes, pero sobre todo para rescatar lo que Jesús mismo dijo de la iglesia. Ok, yo me gustaría que empezáramos por definir esta palabra iglesia en la cuestión de cómo lo implementamos las personas, y que desde ese sentido ya vamos mal. Por ejemplo, cuando las personas dicen vamos a la iglesia, desde ahí hay un error, porque la iglesia, como bien dijiste, Miguel, es un conjunto de personas. Es un conjunto de personas. Más bien sería ir, vamos a un templo. Así es. El lugar donde se reúnen las personas no se llaman iglesias, se llaman templos. Comúnmente las personas le llaman iglesias. Por lo menos, ¿dónde está la iglesia de San José? ¿O dónde está la iglesia de Cristo Rey? Así, la mayoría, el común, así le menciona. Y desde ahí ya partimos mal. Y es importante que como sociedad comprendamos bien los términos. Templo e iglesia no es lo mismo. Templo es el edificio. La iglesia son las personas que se congregan adentro de ese templo. Llámese, ahora sí, la denominación, que me gustaría que nos demos un aventón por este lado, de que las denominaciones no son iglesias. No sé si estés de acuerdo conmigo, hermano. Sí, o sea, sí, a veces las personas que queremos pensar, decimos, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los bautistas, la iglesia... Creo que es una forma no muy buena de abordar esta cuestión. Como decir, es que es tu iglesia. Es que iglesia, en el sentido litúrgico, en el sentido de lo que Dios dijo, hay una sola iglesia, a lo que yo entiendo la Escritura. No sé si quieres comentar. Sí, la Escritura es muy clara porque no habla de iglesias, habla de iglesia. La iglesia puede estar fácilmente reunida en una casa, como lo estuvo en los tiempos de persecución en las catacumbas. La iglesia es el grupo de personas que se juntan, que conviven, que generan lazos fraternos alrededor de una persona, Jesucristo, donde se predique a Jesús, donde se adore a Jesús, donde haya un grupo de personas adorando a Jesús, predicando su palabra. Ahí está la iglesia. El mismo Jesús dice en uno de los versículos de manera parafraseada, ¿no? Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy. Okay. Es un texto muy revelador, es un texto contundente, donde se juntan 2 o más, porque, a ver, hay otros también de manera equivocada que puedo entender que sea por algún tipo digamos, no de ignorancia, sino porque omiten esa parte, la de Jesús, donde dice donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque hay muchos que apelan a la situación de, bueno, yo en mi casa hago iglesia, ¿no? Porque prendo la tele y YouTube y estoy adorando y escucho la palabra de Dios. Eso no es iglesia. Muy común que se dio eso después de la pandemia. Muy cierto. Fue un fenómeno que increíblemente muchas iglesias, bueno, estoy usando el término plural, pero bueno, muchos grupos cristianos, muchas denominaciones defendieron, pero realmente eso no es iglesia. Eso podría ser una teleconferencia o poderle describir con otro nombre, pero lo verdaderamente, digamos, como iglesia, hay que ver. Aquí quiero hacer una aclaración. Tampoco, digamos, no es del todo condenable decir iglesias, ¿no? Pero si vamos a usar un lenguaje más estricto, ciertamente solamente hay una iglesia. Lo que no trato
en este caso lo que quiero aclarar es que uno no trata de decirle iglesias a las diferentes expresiones de fe cristiana, digamos, no es de que esté mal y que no lo debes usar. Nosotros incomúnmente lo usamos, de hecho hasta de manera inconsciente, ¿no? Que decimos, que es que las diferentes iglesias, cuando pues, en un sentido estricto es una iglesia, ¿no? Pero pasó eso, hermano, de que hubo esa pérdida de poderse relacionar con los otros que digamos que tienen la misma fe, que poseen la misma fe, y eso sí no es iglesia, hermano. Ok, hay un texto, ¿verdad?, muy conocido y controversial, Mateo 16:18. Muy conocido y controversial porque dice así, hablando Jesús con Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo sí habla del término iglesia. Cuando nosotros vamos a la cuestión, al griego, aparece la palabra eclesía. Y uno de los términos de eclesía es llamados afuera o fuera de, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este término en el griego, fuera de, lo que muchos teólogos eruditos dicen que es como un grupo de personas llamados fuera del mundo. O sea, fuera del... Apartados del mundo, ¿verdad? Apartados del... ¿Qué es el mundo? Pues sabemos que el mundo es la borrachera, el pecado, el desenfreno, la disolución, pleitos, disputas, etc. El mundo no es ir a trabajar, no es así. Sí. Y entonces el Señor nos llama, ¿verdad? Dice, fuera de esta corrupción. El apóstol Pedro también le llama en sus cartas, o sea, Dios nos libró de la corrupción de este mundo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta corruptela que se mueve a diario, una maquinaria constante, y es el grupo de personas que son llamados hacia afuera de eso, ¿verdad?, a seguir al Señor. Y esta cuestión de Pedro, y que precisamente ha sido un texto muy controversial, este texto, porque ese texto lo han usado mucho los católicos para decir que Pedro tenía las llaves y que Pedro está fundada la iglesia sobre Pedro. Y bueno, pues ahí sí tendríamos que irnos a algunos comentaristas, padres de la iglesia, para ver qué opinaban acerca de esto. Y al parecer, yo hasta donde he entendido, no había una sola declaración. Es controversial desde el primer siglo la cuestión de que si es Pedro o es Cristo donde se iba a fundar la iglesia. Pero yo me quiero enfocar en el asunto, bueno, si aunque quieres comentar un poquito de eso, porque si quieres comentar no hay problema, pero me quiero enfocar precisamente porque el tema es iglesias o iglesia. Ajá. Entonces el Señor fundó una iglesia. Donde yo veo en ese texto no dice fundo varias, sino varias iglesias. Dice y le llama mi iglesia, de hecho. Sí, igual será oportuno a lo mejor un poquito desarrollar después, porque también quiero centrarme en un verso que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que es en Mateo capítulo 26, en el verso 59. Dice así, ¿no? Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Aquí vemos la escena, del texto nos declara la escena donde ya se buscaba, por mínimo que sea, encontrar una falta en Jesús. Okay. Una falta que pudiera perturbar el orden religioso de los fariseos. Y en este caso del sistema levita, ¿no? Con todo su bagaje religioso sacrificial, ¿no? Y vemos que entonces llegan unos hombres, porque Jesús había declarado que él iba a destruir este templo y lo iba a resucitar en 3 días. El templo, hay un libro de un erudito judío impresionante, son como 600 páginas. Me acuerdo que me lo prestó el hermano Gil, que le mando unos saludos, el pastor de la iglesia Peniel, y es un desarrollo tanto histórico como teológico del templo, la importancia que tenía el templo para los judíos, al grado de que muchas de las profecías de ciertas corrientes cristianas aún tienen, digamos, presente que el templo va a fungir un papel importantísimo en la segunda venida del Señor, porque el templo para los judíos es uno de los elementos, digamos, materiales definitorios de su fe. Sin templo, sí, su fe está deteriorada, ¿no? Sí. Entonces, Jesús dijo algo bien problemático. O sea, nosotros decimos, fuera de la cultura judía, decimos, pues habla de su cuerpo, es un templo. Pero para ellos era precisamente que el templo para el judío es el encuentro entre Dios y el hombre.
Sin el templo no hay vida religiosa. Las tiendas que se usaron en el tiempo de los hebreos eran importantísimas, ¿no? Porque es donde bajaba la Shejina y podían entonces tener un encuentro con Dios. Entonces, al decir Jesús eso, él estaba diciendo, vengo a destruir su orden religioso. Wow, sí. Pero no es de que lo vengo a destruir porque pues se me plació destruirla, sino es que el templo apuntaba precisamente a Jesús. Okay. Porque su cuerpo, que fíjense que cómo es la Biblia de consistente: templo, cuerpo de Jesús, iglesia, ¿no? Okay, estoy captando la idea, estoy captando totalmente la idea. Entonces podríamos decir que el templo de Jesús, que en este caso el verdadero templo es Jesús, y que el templo en ese sentido es la misma iglesia, que es el mismo cuerpo de Jesús. Entonces él dice, ahora toda la expresión religiosa que se había acostumbrado a tener va a tener que girar alrededor de mí. Sí, mira qué sentido tan común, que tiene un sentido grande lo que estás diciendo, y te voy a decir por qué. Porque si el templo era importante para poder conectar Dios, o sea, Dios y el hombre, tenía que ser relacionado con el templo. Y bueno, y de hecho Dios mismo en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, hace lo que es el tabernáculo, que precisamente era eso, ¿verdad? Tabernáculo. Sin tabernáculo no había ese encuentro. Ese encuentro de Dios y el hombre. Y había un medio ahí, en este caso el sacerdote. El sacerdote era el medio, ¿verdad? Que obraba por los pecados de las personas, todo eso. Entonces llega Cristo y dice, ya el templo ya no está importante. Dice, si quieres yo lo reconstruyo. Entonces, al entender que Cristo es el templo mismo, nos estamos dando cuenta que ahora para conectarse con Dios es Jesús. Es Jesús. El templo queda ya en segundo plano. Entonces aquí es bien importante esto. Entonces, ¿por qué también no podemos ponerle tanta importancia a la cuestión material de los templos? Porque hoy en día podríamos decir que el pecado se podría decir, de sacrilegio, hacer robar una iglesia, todo eso, puede decirse que seguirá vigente, hermano. Entonces, ahí, ¿cómo estaría el asunto? Que puedan robar algún... Sí, como en aquel entonces. ¿Te acuerdas que antes sí había por ejemplo, ¿qué naciones fue la que agarró la arca y se metió en un problema tremendo? Que incluso dijeron, no, llévense el arca. Al último ofrecieron, porque Dios defendía el templo del Antiguo Testamento. Nos damos cuenta de esa parte. Ahora Dios defiende a su Cristo. Exacto. El hecho de hay un término exacto para eso, pero vamos a usar del sacrilegio, ¿no? Es el hecho de poder tú romper con la doctrina de Cristo. Con esto no quiere decir que suba los pies en la banca de tu congregación. No. Incluso fíjese, hermano, que... pero la importancia ya pasó a segundo término del templo. El templo, exacto. Al grado, fíjense con esta cuestión, que no es a manera de crítica, solamente es una observación, que es una observación que me parece oportuna para poder entender la dimensión de lo que Jesús pretende con su iglesia, ¿no? Recuerdo que cuando yo he ido a misa, ¿no? A la misa, a cualquiera de los templos conocidos, ¿no? A mí me enseñaron desde niño que tú no debes darte la espalda. Y eso tenía un simbolismo, pues, muy importante, ¿no? Una reconsideración importante del templo, ¿no? Porque de ese templo hay que recordar que la misa, lo habíamos comentado anteriormente, la centralidad de la misa es la Eucaristía y ese templo guarda la Eucaristía, que es el mismo Jesús. Entonces, ahí vemos lo importante que es entonces entender que lo verdaderamente esencial es Jesús. Okay, hermano. Es la persona de Jesús. O sea, cuando uno está corrompiendo el templo, no es corromper el edificio, o no ser, incluso podría decirlo aquí que no es la palabra correcta, pero para que más o menos se entienda la idea, no es ser maleducado con el templo. Porque incluso, no sé si a usted le pasó, pero a mí todavía en la iglesia evangélica, en la bautista, me decían, es que no puedes llegar a tomar agua, no puedes seguir comiendo un cafecito, un refresco o algo así, ¿no? Porque siempre tienen esta idea de que, híjole, exactamente, es a donde voy. En muchas iglesias se sigue tomando eso como si fuera realmente algo directo, ofensa hacia Dios. Así es. El hecho de que entres en una iglesia. Y yo digo, la reverencia es, apenas vimos el tema de la reverencia. Eso no quiere decir que voy a hacer lo que yo quiero en un lugar, porque también tengo que observar los lineamientos de una congregación, el porqué. Pero no decir que estoy ofendiendo a Dios, porque ya no está basado en las cosas materiales, sino en el espíritu, en ofender directamente a Cristo. Ahora, fíjese, hermano, tenemos ya varias personas conectadas. Quiero mandar algunos saluditos antes de continuar.
Quiero mandar saludos a Cielo y a Cristóbal, su esposo, que esta noche nos están escuchando. Dice saludos desde la casa, una vecina les manda saludos a tu vecina, Cielo, Dios te bendiga. Tenemos aquí a nuestro hermano Guido también conectado con nosotros. Tenemos a nuestra hermana Zuli, mamá de Díaz, nuestro hermano... sí, y mire, aquí es bien importante, me gustaría que ahorita que está este grupo de hermanos, para que no se vayan a partir del tema, porque el tema se va a ir poniendo más bueno, y yo creo que la intención de este asunto es que Dios llegue a tu hogar, a tu casa esta noche, a través de una manera pura y sin mácula, limpia. Entonces, para ir entendiendo, hay una sola iglesia. O sea, Cristo dice hay una sola iglesia. Entonces, hermano, que nosotros hay que saber diferenciar en lo que son las denominaciones de lo que es la iglesia. Entonces ya vimos que la iglesia es el cuerpo de personas que se reúnen a adorar a Cristo. Así es, que el grupo de personas. El grupo de personas que buscan adorar a Cristo, que buscan, ¿verdad? Dice el texto de Efesios 4:4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Ahí también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces tenemos un solo cuerpo y un solo espíritu, y en este caso el cuerpo aquí es la iglesia. ¿Me explico? O sea, y San Pablo hizo un desarrollo en Romanos de que lo que es la iglesia son las personas. Las personas. Ahora, entonces aquí sale a relucir por el asunto de lo siguiente. Hoy en día hay muchos grupos que se levantan con una bandera a decir, nosotros somos la iglesia porque tenemos esta revelación de la unicidad de Dios. Otros, nosotros somos la iglesia porque nosotros... tenemos sucesión apostólica. Tenemos sucesión apostólica. Otro dice, nosotros somos la gran iglesia. Entonces, hoy en día, tiene mucho tiempo, las denominaciones han nacido a raíz de ciertos puntos doctrinales que aparentemente descubre una persona y funda una iglesia. Y hay que aclarar esto porque precisamente en la Reforma Protestante mucho católico acusa de que Martín Lutero hizo otra iglesia, y no es verdad. ¿Sí me explico? Porque no tenía nada que ver, incluso la intención de Martín Lutero fue reformar la iglesia católica, no salirse de ella. Así es. ¿Sí? Posteriormente, al momento de decir que se funda o se funge la iglesia luterana, estamos hablando de una iglesia que empezó a guardar, ¿verdad? Una de rescatar, más no de guardar, sino tratar de rescatar la cristología, tratar de reformar y rescatar la salvación, rescatar lo que se había perdido por mucho tiempo en el tiempo del oscurantismo. Hay un pasaje en Jeremías que lo estaba leyendo en la tarde, ¿no? Que hablaba sobre cómo quería que el Señor le estaba dando una profecía a Jeremías y estaba así poniendo, digamos, una ilustración sobre el alfarero, ¿no? Cómo él reconstruía a través de un modelo, ¿no? Y puede parecer lo mismo, ¿no? Martín Lutero lo que pretendía es remodelar, ¿no? Algo que ya estaba hecho, pero al final de cuentas no quería hacer otra vasija, era la misma vasija, pero la quería remodelar, la quería reconstruir, y es lo que se entiende con reformar. Ahora, lo que pasó ahí fue de que pues él fue excomulgado, ¿no? O sea, no fue de que él se salió por su voluntad, sino la misma autoridades eclesiásticas de Roma lo apartaron. Entonces, hay que recordar que la iglesia, todo aquel grupo de personas que gira en torno a la adoración a Cristo, es iglesia. Y denominaciones, lo podemos decir de manera muy simple, que una denominación es básicamente algo que se nombra. En términos simples, podría ser unas expresiones de fe cristiana, ¿no? Que son distintas, pero son expresiones de fe cristiana al final de cuentas. Adoran al mismo Jesús, adoran al mismo Cristo, que tienen otras, digamos, podemos decir incluso, hermano, que tienen otros énfasis. Por ejemplo, ¿no? El pentecostalismo, que es una de las corrientes más populares hoy, es una denominación, ¿no? Que nació por ahí del siglo XIX, al final del siglo XIX, principios del XX, que se ha popularizado y que tiene un énfasis en el Espíritu Santo y en los carismas, en los dones, ¿no? Entonces, vemos que diferentes expresiones de fe han puesto énfasis. Los bautistas pusieron el énfasis precisamente en la rebautización, ¿no? Y así pudiéramos entonces nosotros desplegar una serie de cuestionamientos de énfasis, hermano, pero en lo sustancial todos siguen girando en torno a esa adoración a Cristo. Okay, y eso es bien importante verlo. ¿Por qué? Porque de repente si hay personas que como que se quieren apropiar de la iglesia, como si nosotros sí somos la iglesia y aquellos no son la iglesia.
Y incluso al grado ha llegado al punto de, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, ustedes no son salvos porque no hablan en lenguas. Así es. Sí, hay sus énfasis lo han dogmatizado, ¿no? Exactamente, el énfasis los han dogmatizado y esos dogmas los vinculan a la cuestión de la salvación. Y eso es lo peligroso, porque ahí es donde nacen ya las sectas, ya no las iglesias, sino sectas, ya grupos que se apropian de la verdad y que dicen, nosotros sí somos listos, ustedes no son listos, nosotros sí Dios nos reveló, a ustedes Dios no les reveló, ¿sí? Entonces ese es el problema, me explico. Hay otros que dicen, si no los bautizan en el nombre de Jesús, no son salvos. Entonces así hemos encontrado verdad, pero quiero decirles que hay denominaciones rescatables, también. Hay denominaciones rescatables y hay varias denominaciones donde si me preguntas, amigo, pastor, ¿qué denominación me sugerirías para yo crecer como persona, para conocer la liturgia? ¿Qué consejo podríamos darle en este caso, hermano? Alguna persona que tenga la intención de seguir, de crecer espiritualmente, doctrinalmente, ¿qué cuidados debe tener al momento de asociarse con una denominación en este caso? Yo creo que el elemento principal, si es Jesucristo, es que te prediquen a un Jesucristo que es el genuino Jesucristo, de entrada. Podríamos decir que si te predican a un Jesús, digamos, limitado en cuanto a la redención, decir, bueno, tengo una deuda eterna con Dios y Jesús no necesita de mi ayuda con mis buenas obras, híjole, ahí tendría yo un problema porque estás limitando al principal, digamos, al protagonista de la historia, ¿no? A Jesús. Okay. Entonces, en ese punto, podemos decir que el que te predique al genuino Jesucristo, y no me estoy refiriendo a las cuestiones a las construcciones teológicas sobre Jesucristo, porque aquí quisiera yo puntualizar y quisiera hacer una distinción importante. Una cosa es conocer al genuino Jesucristo tal como se muestra de manera clara y explícita en la Escritura, y otra cosa son las construcciones teológicas acerca de Jesucristo, que también uno como iglesia tampoco no puede ser exento de eso. Obviamente, usted que es maestro, que le han impuesto las manos, usted tiene el deber de a través del Espíritu Santo poder hacer esos desarrollos teológicos a través de la persona de Jesús. Pero esos desarrollos teológicos, imagínese, a ver, llega una anciana, ¿no?, a la iglesia, 80 años o 70, voy a ser un poquito más benévolo en la historia, ¿no? Y quiere conocer a Jesús, pero usted dice, bueno, es que si no sabes la doctrina, por ejemplo, de la unión hipostática, no puede ser salva. Sí, ya ve por dónde vas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Para decirlo, pues es de que en Jesús hay una persona y que hay dos naturalezas unidas, no mezcladas, pero también distinguidas, etcétera, ¿no? Es una cuestión más también un poco filosófica. Sí. Imagínese que usted pusiera esa traba. Y cuando ves que Jesús, digamos, es Dios y es hombre a la vez, pero te quedas con eso, con lo que dice la Biblia, y tú como maestro le quieres imponer una concepción teológica, a mí sí me parece, digamos, excesivo y peligroso. Ok, hay un texto que puso en Lucas 13:21, está bien fuerte el asunto aquí, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas iglesias invocan y tú puedes decir, es que ahí por eso le hacía la pregunta, hermano, ¿qué podemos observar? ¿Qué consejo le podemos dar al ciudadano de Lázaro Cárdenas, de los que nos están escuchando en diferentes lugares, de en dónde pertenecer? Por ejemplo, hay iglesias donde se menciona a Jesús. Por ejemplo, hay una denominación Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Ahí está Jesús. Y puede ser que porque tenga el nombre de Jesús, pero aquí dice Jesús que no todo el que usa el nombre de Él va a ser salvo. Sí, Jesús está hablando clara, textualmente, explícitamente y concretamente de que no porque uses su nombre ya eres cristiano. Y aquí tenemos que entrar un bocadito, hermano, bien bonito. ¿Qué sería la diferencia de la cristiandad y el cristianismo? Porque aquí es bien importante saber diferenciar que nosotros todos estamos inmiscuidos en la cristiandad, pero no todos somos cristianos. Porque la cristiandad es la influencia de la religión cristiana, pero no todos lo practican, no todos lo hacen. Sigue diciendo el texto, no, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto yo lo he escuchado en mi congregación, lo he escuchado en pentecostales. Ahora la pregunta es aquí, ¿por qué Jesús, a pesar de eso, dice, apártense de mí porque no los conozco? Y yo creo que la clave está en la parte final que dice, hacedores de maldad. Yo creo que la intención del corazón de cómo nace una denominación y cómo el pastor, el ministro, el obispo desarrolla esa teología que estamos diciendo, la responsabilidad. ¿Cuál es la intención tuya al usar el nombre de Jesús? ¿Un beneficio personal? ¿Un ego doctrinal? ¿O simplemente si estás preocupado por lo que a Jesús le preocupaba? Y si de nosotros podemos denotar nosotros esta cuestión de la maldad, que no hay maldad más grande que usar el nombre de Dios para enriquecerse o hacer cosas perversas, malas, etcétera, que precisamente uno de los problemas de la sociedad ahorita en día es que hoy en día hay mucha gente que es resistente a las iglesias por escándalos que se han suscitado dentro de las congregaciones, etcétera. Pero tampoco podemos tirar todo a la basura, porque no por unas personas o unas cuantas personas que quizás están haciendo las cosas mal, ahí Jesús nos descarta a todos. Dice, muchos me dirán, pero no dice no todos. Habrá gente que sí lo está haciendo de manera correcta. ¿Cómo podríamos decir que nosotros esta noche sí estamos glorificando a Cristo? Ahí está la pregunta. La primera incógnita sería que obviamente la persona que no conoce a Jesús debería conocer a Jesús, ¿no? Tú no puedes entrar, digamos, fíjese, es una mala práctica, hermano, que muchos evangélicos o muchos cristianos obliguen primero a entrar a las personas a la iglesia antes de presentarles a Jesús. Entonces, hay un versículo, porque si la primera incógnita es conocer a Jesús y que Jesús me muestre a dónde me debo dirigir, dónde está su iglesia, tendríamos que ser enseñados por Jesús. Y hay un verso muy claro sobre eso, que es en Mateo capítulo 11, del versículo 27 en adelante. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre. Ojo, este conocer no es un asentamiento de información, sino es un conocimiento de personas, como yo lo conozco a usted porque yo tengo una relación con usted, de amigo, de pastor a oveja, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de ese conocimiento, no hablamos de un conocimiento no solo meramente informativo. Y dice, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Ahora, fíjense lo que dice Jesús. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Y cómo surge este descanso? No es que Jesús nos vamos a poner, y quiero, voy a ser muy prudente con esto, pero no es de que nos ponemos en las espaldas de Jesús y estamos descansando de manera literal. No habla de eso Jesús, sino habla de conocerlo, porque después dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Por qué usa esta ilustración sobre el yugo? Conocemos esas herramientas, ¿no?, que usaban a los animales, sí, claro, para arrear la tierra, porque precisamente el fariseísmo usaba ese tipo de tipología de yugo para atribuirse, digamos, a la enseñanza. Los fariseos enseñaban a sus discípulos como... De hecho, Jesús usó una metodología de enseñanza tipo fariseica, ¿no? O sea, era lo mismo. Caminaban, transitaban, pasaban tiempo juntos. Solamente que Jesús, pues, lo llevó a su plenitud esa enseñanza. O sea, concordaba lo que decía y lo que hacía. Era coherente Jesús. Entonces él dice, y carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy pasible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo... ¿Qué yugo puede ser suave? Porque dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cómo un yugo puede ser suave? ¿Cómo un yugo puede ser ligero? Lo que Jesús dice es que cuando me conocen a mí, ese conocimiento que tienen se les va a hacer liviano, van a descansar. No es algo, digamos, gravoso como lo hacían los fariseos. Entonces, la primera cuestión, y para responder la incógnita, es conocer a Jesús como es, tal como se nos presenta. Ahora, ¿cuál es el depósito por donde lo podemos conocer o donde tenemos evidencia de que hable de Jesús? Pues la Biblia. Ok, entonces aquí me gustaría echar un bocadito entonces aquí, porque miren, entonces hay dos responsabilidades. Una, y aquí es bien importante, tú, así como un día te tomaste el tiempo para comprar una casa e investigar que fuera la mejor propuesta para comprarte una casa o un carro, y tú tuvieses que meterte a investigar cuál era la mejor opción, ¿cuánto más la vida eterna?
tú como oyente que me estás dando, entonces hay un peso de responsabilidad que me está escuchando también, fuerte. Entonces, si tú vas a un grupo y te metes sin investigarlo, sin estudiarlo, el problema es tuyo también, como persona, como sociedad. Así como te da interés de descubrir cuál es la mejor opción para comprar un mueble, una casa, etcétera, debe de importarte cuál es la mejor opción. Y hasta donde yo sé, todas las denominaciones tienen lo que se llaman los... ¿Cómo sé que me ayudaron? Las confesiones. Tienen confesiones. Artículos de fe. Tienen artículos de fe. Entonces, bien importante, para empezar, si vas a un grupo y ese grupo no tiene escrito los artículos de fe, que te los pueda... ¿me explico? Y me estoy refiriendo a una persona que quiere realmente, ¿verdad? Porque si es el punto de vista donde tú lo estás diciendo, hermano, entonces yo en mi casa puedo invocar el nombre de Jesús para conectarme con Él. No ocuparía entonces así como un cierto lugar. Definitivamente no lo ocuparía. Ahora, no estoy desmeritando la iglesia, porque eso me hace a mí ser la iglesia. Eso me hace a mí ser la iglesia. Entonces, si tú no te preocupas por la salvación tuya primordialmente, menos lo harás por los de tus hijos, lo de tu esposa o las personas que te rodean. Entonces, aquí lo primordial es, la pregunta sería tú que me estás escuchando esta noche, ¿ya tuviste un encuentro personal con Jesús? Era, ¿cómo se logra esto? Bueno, ahí está un texto. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Yo creo que tú debes, el principal interesado en conocerlo, me explico, es ahí. Y ojo, cuidado con querer simpatizar con todas las denominaciones, tratar de ser políticamente correcto, porque eso ya es precisamente ya es más fariseísmo que otra cosa. Me refiero a la verdadera interés de saber que el día que cierres tus ojos aquí, ¿qué tan importante es esto, hermano? Porque estamos hablando de la salvación de la vida eterna de tu alma. Que si tú no te tomas el tiempo para buscar a Jesucristo, entonces nunca encontrarás un descanso para tu alma. Necesita interesarte. Número 1. ¿Y qué hacemos entonces con los falsos que enseñan, los falsos que enseñaban? Me gusta un texto. Me encanta un texto que Jesús dijo cuando los apóstoles fueron, oye, pero ¿cómo le hacemos? Ahí están los fariseos. Ellos están encargados de la liturgia, están encargados y digo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Para mí es la mejor manera de poder tener un equilibrio en mi postura. Yo los puedo escuchar a las personas, a todos, bautistas, presbiterianos, metodistas, puedo escucharlos. Pero si llegasen a cometer un error de manera moral o doctrinal, nada más no lo sigo. Y punto. No voy a fundar otro movimiento, no voy a tratar, porque no se trata de eso. ¿A dónde hemos parado? Que lo que sí podemos decir que hay muchas denominaciones que nacen a veces nada más abajo de la piedra, hermano. Yo creo que también hemos seguido el patrón de la teología, teología medieval, ¿no? Que yo le llamo teología de la membresía. Que te dicen es que para conocer a Jesús primero tienes que conocer la iglesia, o sea, ver a Jesús por el ente de la iglesia. Y desde el punto de vista bíblico es al revés. Tú vas a conocer a Jesús, conoces a Jesús para ver cuál es la voluntad de Jesús y poder moverte a donde el Señor te diga que te debes mover. Hay una canción que de hecho en la escuela dominical estábamos hablando sobre eso, ¿no? De Marcos Witt, ¿no? De quiero ser más, ver la vida. Es que el ente de la realidad de todo, digamos, el ente por el cual nosotros tenemos que ver toda la realidad, incluso nuestras elecciones, a qué iglesia movernos, es por el ente de Jesús, y su espíritu nos va a conducir a su iglesia. ¿Qué pasa, hermano? Que lo que usted comenta es muy habitual, ¿no? Nosotros digamos, hay un error o suscita un problema fuerte que es antibíblico. Incluso hay iglesias que justifican eso, ¿no? Porque no están viendo por el ente de Jesús, están viendo por el ente de su membresía, por el ente de su denominación. No, es que mira, se justifica porque, por ejemplo, yo respeto a uno de los grandes autores también del cristianismo actual, que es John MacArthur, pero él había dicho que fíjense a veces la incoherencia y se vale porque todos podemos errar, ¿no? De que el suicidio pues es algo pecaminoso. Llegó un punto donde uno de sus miembros se suicida y justificó eso, ¿no? Yo no estoy diciendo, ahora no estoy valorando si se va a perder por la eternidad o no. Simplemente lo que estoy comentando es que hay personas que en un principio negaron eso y después cuando él lo afirmó,
los volvieron a seguir. Entonces, ese tipo de criterios es lo que nosotros debemos abandonar, porque lo que estamos tratando nosotros es de poder conocer más a Jesús, y aquello que impide conocer más a Jesús tenemos que desecharlo. Sí, y no hacer como personas, ¿verdad? Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo tengo que ser responsable con lo que yo hablo. Lo que yo hable, no todas las personas lo van a aceptar. Uh-huh. ¿Me explico? Cuando Jesús habló, Jesucristo, que era perfecto y que traía la doctrina a plenitud y de manera perfecta explicada, aún así tuvo contrarios a lo que él predicaba. Es poco o nada el control que tú puedes tener en lo que tú predicas. Aquí la conciencia como persona es que lo que tú enseñes traiga esa intención que Jesús tenía. Que una de las intenciones claramente es la salvación de las almas. Uh-huh. Esa es la intención más grande que hay del Señor. Glorificar a Dios a través del ganar un alma para su reino. Eso pues me hace parte de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, hay una dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, y a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bueno, está hablando de los corruptible. Sí. Entonces, Él es el templo por excelencia. Él es el que nos conecta con Dios hoy en día, es la persona de Cristo. Y bien importante que nosotros, el día que vayamos a participar o que participemos de alguna confesión, de alguna congregación, la conozcamos y hagamos una transición. Es bien importante que no brinquemos de una denominación a otra nada más así por el simple hecho de que pues porque salí mal con aquella persona o porque no me pareció esto. Si una persona camina así, ya me está demostrando que no es la iglesia, hermano. Ya uh-huh. No. Yo creo que la persona que es de la iglesia, que es iglesia, como el Señor dijo, mi iglesia, así como le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta edificaré mi iglesia, es este conjunto de personas donde se congregan para adorar a Jesucristo. ¿Sí? Y hacen una palabra en griego que se llama koinonía. Uh-huh. Y precisamente uno de los peligros de no congregarse, y que ya sería como harina otro costal, es no estás haciendo koinonía con la iglesia, con otros hermanos que también tienen la fe de Jesucristo. Si estas personas, algunos dicen, bueno, es que para orar hay que taparse la cabeza con un velo, para orar, unos dicen, tienes que hincarte, si no, Dios no te escucha. Cuestiones más secundarias, ¿verdad? Un énfasis que supere al énfasis de Jesús. Creo que rebasa el asunto y ya nos metemos a una cuestión pues ya meramente de donde van a ser contiendas, no van a hacer problemas, y dejo de ser la iglesia. Porque si soy la iglesia, yo nunca voy a querer desunirme del cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Entonces mi oído hoy en día, si mi oído ahorita, por ejemplo, si mi oído en este momento amanece con una infección, mi oído derecho, mi oído izquierdo dice, no, pues como está enfermo el oído derecho, me voy a ir de aquí. Mi nariz va a decir, no, pues yo también me voy porque se enfermó el oído derecho. No, el cuerpo sigue. Se mantiene. Y se mantiene. Y de hecho, ¿qué hace la mano izquierda? ¿Me explico? Se soba la mano derecha, ¿me explico? Yo creo que eso te hace iglesia. Cuando no reniegas de la fabilidad de la iglesia, porque la iglesia sí se puede equivocar. Uh-huh. Como personas sí nos podemos equivocar. Pedro se llegó a equivocar, el apóstol. Entonces hay ciertas equivocaciones, pero no por eso voy a desechar ni a la persona que se equivocó, ni tampoco lo puedo echar a las primeras de la iglesia. Yo creo que ese es un trabajo que el Espíritu Santo hace en su momento. Sí, la importancia de mantenerse leal a la iglesia, porque en última instancia mantenerte leal a la iglesia es mantenerte leal al cuerpo de Cristo. Muchas veces creemos que la iglesia, y esto es yo creo que es por un resultado, hermano, inevitable de pensar que nosotros tener accesibilidad tan fácil a Jesús nos ha digamos conducido a una idea de que decir yo no necesito de la iglesia, ¿no? Es más, la iglesia es algo complementario. No, la iglesia no es algo complementario, la iglesia es necesario, ¿no? Es necesario porque es en la iglesia donde está el cuerpo de Jesús. Claro, habrá otros matices que, digamos, sean mucho más enfáticos en la iglesia, al grado de decir, es que solamente en este nombre de esta iglesia puedes ser salvo porque estás por ejemplo, con legítimos maestros, ¿no? Que hay una de esas corrientes. Entonces, la cuestión es la misma, ¿no? Yo lo veo muy claro, hermano. Aquel grupo de personas
que se reúnen alrededor de Cristo y que te transmiten precisamente ese anhelo y que se esfuerzan por conocer al Cristo genuino que muestra las Escrituras, esa es la iglesia. Ok. Me gustaría entonces aquí hacer un comentario muy pequeño, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que la iglesia, por el simple hecho de ser el cuerpo de Cristo y por representar a Cristo, puede hacer lo que quiera, como quiera, ¿se puede desvincular así nada más? La respuesta sería no, ¿no? Porque hay gente que va a querer justificar, y ha pasado en la historia, es que esta es la iglesia y lo que diga, todos nos rebancamos. La Biblia sí habla de iglesias locales, sedes, que se corrompen o se corrompieron. Tenemos en Apocalipsis por lo menos 7 iglesias que fueron reprendidas seriamente porque de verdad se corrompieron y se apartaron. En este caso se estaban apartando de lo que es la cabeza. Ahora Cristo, aún con todos los problemas que tienen esas iglesias, la Odisea, Esmirna, Éfeso, aún así Cristo les manda un mensaje precisamente a esas iglesias para tratar de rescatar. Y cómo no, si él mismo dice que es su cuerpo. Entonces yo creo que la sanidad, hermano, empieza, ¿verdad? O sea, si una parte de mi cuerpo se empieza como a podrecer, se empieza como a lastimar, ¿verdad? La cabeza no se desprende, la cabeza piensa en cómo sanar esa parte del cuerpo. Y yo creo que Cristo, entonces, las iglesias, las sedes locales se pueden podrir, se pueden apodrecer, y es bien importante que yo como persona entienda, ¿verdad? Y de repente a alguna que le dice, ¿sabes qué? Salte de ahí, llévate el conocimiento, o a lo mejor en ese momento adquiriste un buen conocimiento ahí, donde hay un texto en la Biblia que dice, salir de ella, pueblo mío, y por ejemplo hay un texto por ahí. Entonces, si yo tengo el conocimiento de Cristo y yo veo que la sede donde yo estoy, o yo veo al pastor que me está diciendo, ¿sabes qué? Todo lo vincula con la salvación, etcétera, etcétera. Entonces me puedo dar esa permisividad de decir, ¿sabes qué? Me voy a buscar una transición a otra congregación. Sí, hay un verso muy bueno, hay unos versos muy importantes, de hecho es en 2 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo está declarando, está afirmando sobre los falsos profetas. Dice así, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. O sea, habla de la iglesia. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero. ¿Con quién? Con Cristo. Así es. El compromiso no es con un líder, el compromiso no es con un iluminado, el compromiso no es con un orador, el compromiso es con Cristo. La iglesia que se separa, que se pudre, es cuando la iglesia o esta falsa iglesia contrae nupcias o matrimonio con una cabeza que no es Cristo. Okay. Nos ponen un comentario aquí, a ver qué podemos opinar. Es nuestro hermano Eder. Bendiciones, hermano, gracias por conectarte. Dice, buenas noches, hermanos. Actualmente he notado que en las redes sociales hay mucha polarización entre diferentes denominaciones en lugar de tomar las cosas que tienen en común. Voy a atender el comentario de mi hermano con un versículo, pero voy a extender con un versículo que nuestro hermano Ismael había puesto, pero lo voy a extender porque es importante entender todo lo que nos quiere decir ese texto, que es precisamente en Efesios capítulo 4, que dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, ¿no? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquella denominación que le está tirando a otra denominación por el simple hecho de que, a ver, ¿cuáles son los temas más polémicos que que han tenido acaloradamente las denominaciones? Cuestiones meramente secundarias, que si los dones están vigentes, que se bautizan niños o no, que si Jesús está presente espiritualmente o es alguna cuestión simbólica, cuestiones de mayordomía, incluso la cena del Señor, o llamada Eucaristía. La llamada Eucaristía, son cuestiones secundarias, pero el apóstol Pablo está describiendo lo esencial: una fe, un Señor,
un bautismo. Todos al final van a tener diferentes concepciones del bautismo, pero todos nosotros afirmamos un bautismo efectivo. Me gustaría que hicieras el otro día hiciste un comentario muy bueno, hermano. Me gustaría que lo repitiéramos, que yo creo que les va a ayudar tanto a Eder como a nosotros a entender. Incluso pusimos también el comentario de ¿quién fue? Creo que el que dijo que tenemos que estar unidos en San Agustín. San Agustín. San Agustín hace un comentario, así si me lo puede poner, pero también lo que dices es el otra vez. Si tú pones a un católico. Un católico. ¿Cómo fue el comentario ese? Si tú pones a un católico, a un bautista, a un presbiteriano y platican sobre la encarnación de Jesús, todos van a coincidir. Si platican que Jesús es Dios, todos van a coincidir. Si platican que Jesús resucitó, todos van a coincidir. Si platican que Jesús va a ascender, todos van a coincidir. Porque todos coinciden precisamente en lo esencial. Okay. Si ahí se cerrara el paréntesis, podríamos decir que hay unidad completa. Unidad completa. El problema es cuando empezamos ya a desarrollar esa teología. Ahí es donde empezamos. Vamos a una creo que el hermano nos va a mandar una pausa. Vamos a mandar un corte. Tengo algo interesante que decir. Mis amigos de la radio, pero en las redes seguimos, ¿eh? Bueno, pues ya regresamos y está buena y dura la polémica, ¿verdad? ya. Ismael vino aquí, ¿verdad? A alborotar el avispero y ya no se quiere meter a picarse con las abejas. No es un tema sencillo de hablar. El cuerpo de Cristo es un misterio. Tenemos que entenderlo como tal. Y como tal, entonces tenemos que tener un bañito de humildad. Yo creo que las denominaciones nos hace falta un bañito de humildad. Creo que es un bañito de humildad que nos hace falta para saber que no le podemos nosotros explicar todo a la gente. O sea, mira, hay cosas que probablemente el desarrollo teológico que tenga un pentecostal sobre los carismas, probablemente yo no se los pueda explicar al común denominador. ¿Y qué se me podría quitar? Invitar a lo mejor un teólogo pentecostal serio, obviamente, no aquel que, me explico, nada más se va en la emoción, sino seriamente nos explique, ¿verdad? No nos hace daño conocer, por ejemplo, los dispensacionalistas, los milenialistas, ¿verdad? Que escucharlos, ¿verdad? Y saber, pues, su postura, porque tanto como uno como el otro de la Biblia extraen ese conocimiento de la Escritura. Ahora, ellos y de repente hacen un cúmulo de doctrinas y dicen, bueno, la iglesia no pasa por el rapto. Otros dicen, la iglesia sí pasa por la tribulación, excepto algo así. Entonces, me doy cuenta que tanto como uno como el otro lo extraen de la Biblia a un sentido de ¿qué puedo entender yo con esto? ¿Y por qué de repente Dios está detrás de todo esto? Mire, vamos a hacer una cosa. Dios ya sabía que así nos íbamos a andar dividiendo. Esa es la realidad. Y es más, San Pablo dice, es necesario que haya divisiones entre vosotros para que allí se manifiesten los que son de Cristo y los que no lo son. Entonces, esto está en el plan de Dios. Y para empezar, desde esa perspectiva, Señor, ni me voy a andar peleando con aquel, porque es tu voluntad que así estuvieran las cosas ahorita. Y mejor me voy a concentrar en conocer más a tu Hijo. Mejor. Exacto. Y lo podemos ver en la propia Escritura. Pablo y Bernabé. ¿Pablo y Bernabé? ¿Quién estaba mal o bien? La Escritura no lo dice. Calla la Escritura ahí. Sí. Pero el Señor respaldó a ambos. Porque sí. Ciertamente que sí. Muy buen ejemplo que acabas de poner, hermano. Ahí podemos ver que dos maestros legítimos, tanto Bernabé como Pablo. Te puedo asegurar que, hermanos, que hay gente que se... Claro. Gente que se mete a pelear. Claro. Y cosas que no hay discusión. Sí. Pero como bien lo dices, Dios tomó provecho de esas diferencias que tuvieron ambos. Imagínense todos pensar lo mismo. ¿Dónde estaría la multiforme gracia de Dios? Las expresiones que el Espíritu Santo... Porque, a ver, al Espíritu Santo no es un poder dinámico, es una persona y tiene creatividad también, como para poder... Y aquí podríamos decir, hay una iglesia, ¿no tiene que haber pleitos en la iglesia? La respuesta es... Sí. Las va a haber. No, sí puede haber pleitos. Bernabé y Pablo se pelearon, tuvieron una diferencia. Sí. Y por Marcos, que era el sobrino y que dijo, no, tú, como casi le dijo, tu sobrino no sirve para la obra. Casi así. Y Bernabé dice, bueno, pues es mi sobrino. Yo me voy con mi sobrino. Sí, tú vete por allá y yo me vengo por acá. Sí, llegó un punto donde creo que sí se volvieron a encontrar. Eso es lo hermoso. Y yo creo que eso es lo que hace que realmente esa es la iglesia.
cuando no te quedas con ese rencor contra tu hermano. Y estoy seguro, hermano, que ambos seguían pensando lo mismo. Pero a pesar de sus, de sus diferentes formas de pensar, entendieron que lo primordial y lo más importante era Jesús. Incluso Pablo, que dice, cuando está preso, dice, mándame el capote, mándame esto, dice, y mándame a Marcos, porque me es útil. Ahora, Pablo reconocía que Marcos había tenido un desarrollo personal, o sea, ya no era el muchachito, ¿verdad? Ese que estaba ahí nomás viendo a ver qué pasaba, porque así se identifica Juan Marcos, ese niño que está como en las reuniones ahí nomás escuchando, ¿verdad? Aprendiendo y absorbiendo, ¿sí? Sí, entonces, entonces vemos cómo Pedro, el apóstol Pablo, le manda pedir cobijo por Juan Marcos. Y que arreglan sus cosas, sus diferencias. Y que de alguna manera, a ver, yo tampoco no lo puedo afirmar, pero considero que ambos seguían, o sea, pensando en sus convicciones, porque ahí había una cuestión, digamos, con un propósito ministerial, ¿no? Pablo pensaba que una forma ministerial era la más adecuada, Bernabé otra, pero al final de cuentas, cuando se volvieron a encontrar, entendieron que esas diferencias las tenían que resolver por el bien de Cristo. Y, a ver, hermanos, y que también esas diferencias, porque también, como usted dice, no podemos nosotros ser solamente como maripositas, como este programa que es ¿cómo se llama el donde la mujer, esta mujer, Mary Poppins, ¿no? Decir, todos nos llevamos igual y le damos flores. No, felicidad. No pasa en la vida real, es más. Donde hay carne y sangre hay fricciones. Y que eso no se debe de tomar, hermanos, que, a ver, a mí me dará más miedo entrar a un grupo cristiano donde todos piensan igual. Cuadros igual. Ahí sí me extrañaría porque aquí hay manipulación. Hay secta, eso es. Aquí hay secta. Huele a secta, eso entonces las sectas tienen tienen esa digamos ese elemento de que todos son homogéneos. Y si todo es homogéneo, obviamente hay alguien que está homogenizando eso, ¿no? Y fíjate, ahorita que estás diciendo eso, hermano, entonces podemos encontrar que en la diversidad puede haber unidad. En la diversidad puede haber unidad. El otro cerramos el programa cuando hablamos de que cuando vino Rabito aquí a la ciudad, nos unimos de diferentes denominaciones. Bueno, el que estuve organizando, no sé si estuvieron los apostólicos, pero por lo menos hubo presbiterianos, hubo bautistas, hubo pentecostales, y creo que es el último. Ya no ha habido otro más concierto de esa índole. No me recuerdo otro. Fue el último que hubo. Y estuvo a reventar, hermanos, conviviendo. De repente nos encontramos con los de la comunidad, nos encontramos con aquella iglesia. Hermano, fue algo, a mi parecer, fue de las cosas más bonitas que se han hecho. Y entonces, en la diversidad hay unidad. No necesariamente tiene que pensar igual que yo el hermano para amarlo. Sino entonces la Biblia nos estaría diciendo, sopórtense los unos a los otros. Tenemos que aprender a soportar. Y en el concepto de soportar no menciona doctrinar, no menciona soporta a tu hermano. Si es tu hermano, lo tienes que aprender a soportarlo. Y de repente, pues si hay hermanos, ¿verdad? Que esa liturgia o esa enseñanza que tienes. Miren, hace rato hice un comentario acerca de hacer un bañito de humildad, en el sentido de que aunque tú tengas mucha adepción por una denominación. A ver, hermano, por ejemplo usted. No porque esté en la bautista, yo soy bautista. Pero así como, ¿qué opción tendría usted para moverse de su iglesia? ¿A dónde usted dijera, bueno, si yo me movería a tal lado? O sea, yo sé mi respuesta, pero a ver... Yo si pudiera alguna vez moverme, yo creo que estaría entre presbiteriano o anglicano. Ok. Ismael. Yo creo que por ejemplo, lo que estás comentando acerca del cuerpo. El cuerpo, si tú eres un pie, no puedes decir, yo quiero estar más cerca del corazón. El cuerpo nunca se va a unir. O sea, estamos mal en creer que el cuerpo se va a unir. Porque entonces ya los pies quieren estar muy cerca del corazón o quieren estar muy cerca del oído y va a ser un problema. El detalle es que Jesucristo hizo un nuevo camino, totalmente nuevo. Y nosotros no dejamos de estar viendo el modelo antiguo. El modelo antiguo de la iglesia antigua, que eran puras sombras. Y hay un modelo más nuevo, en el cual a veces no cuadramos, no entendemos por qué lo está construyendo. Dejó peritos, arquitectos para ver qué se esté construyendo. Pero la iglesia es algo que inclusive, primera,
es una iglesia. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, nada tiene que ver con las denominaciones y todo eso. Entonces, el cuerpo también no lo vamos a unir. Porque no se puede, el pie no puede estar cerca del corazón. Sería extraño unirlo. Está extraño. Entonces, ya no sería un cuerpo. Entonces, ustedes dicen, ustedes se quieren ir a tal iglesia de tal denominación. Yo no me quiero ir a ninguna. Yo quiero estar en la iglesia de Cristo. Okay. Sí, o sea, pero nada más. Pero mi comentario es, fíjense a qué voy, a que nos quitemos precisamente eso, a que nos quitemos eso. O sea, ponte a pensar. Voy a poner otro ejemplo para ponernos a pensar. Vamos a suponer que por fuerzas mayor te tienes que ir de la ciudad porque tu esposa tiene que irse a vivir a otro lado, forzosamente. No, o sea, y el hecho de que tú vas con una muestra a querer encontrar una iglesia igualita donde tú estás, no la vas a encontrar. Y es a lo que voy. Siempre tienes que tener esa bendición humilde de decir, donde 2 o 3 congregados en su nombre estén ahí, yo estoy ahí. A ver, pero por ejemplo, si Cristo es la cabeza de la iglesia y te dice a ti y te hace sentir y te hace creer que te tienes que ir a la iglesia católica. ¿Verdad? ¿Lo obedeces o no lo obedeces? Es que es el detalle que nosotros queremos reparar. Al viejo hombre lo queremos reparar. Y Dios, ¿qué dice al viejo hombre? ¿Qué? Lo quiere crucificar. O sea, nada de nosotros sirve. Nada de nosotros. Nada de Julián sirve. Nada de Ismael sirve. Él nos quiere en su cuerpo. Y en su mente, la mente de Cristo, nos puede llevar a... Lógicamente nos da su palabra para tener una... Claro, sí, efectivamente. ¿Qué es la guía final? ¿Qué es la guía final? Porque ¿de dónde más podemos yo dije, Sí. No, sí, es que realmente yo hago mi comentario va basado en que no nos enamoremos de nuestras denominaciones como si fueran el adalid que va a resolver todos los problemas. Porque mi segundo comentario iba para otro lado. A ver, ¿qué iglesia te puede definir a Dios concretamente? ¿Te lo puede? ¿Qué iglesia, qué denominación puede realmente decirte Dios es esto? Nadie. No hay ninguna iglesia. Y ahí está el asunto. Entonces, sí tenemos cosas, todas las veces que seguir aprendiendo, todas estamos creciendo, todos somos realmente, obviamente, referente a que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús resucitó, que Jesús va a venir de entre... Sí, ¿sabe por qué? Porque, hermano, al que dice Jesús es un buen maestro, si tú le dices a ese que dice es un buen maestro, un buen ser humano, digamos, impecable, y le dices, ¿eres cristiano? Te va a decir, no. Hasta ellos mismos se excluyen, porque precisamente lo que hace esencial, lo que te hace esencialmente ser cristiano es que tú reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios, su Hijo natural, que se encarnó milagrosamente, porque aquel que no cree que Jesús se encarnó milagrosamente no es cristiano, él mismo va a decir, claro. ¿Me explico? Entonces, y aquel que resucitó corporalmente, pues va a decir, este es cristiano, porque cree en milagros. O sea, el cristiano es aquel que cree en la persona de Jesús, en su humanidad plena, pero también en su sobrenaturalidad. Una persona que no cree en su sobrenaturalidad, pues hasta ella misma se va a decir, no soy cristiano. Entonces ahí está lo esencial de la fe, hermano. Ok, mira, dice 1 Juan 2:27, y en cuanto a vosotros la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no mentira, y así como nos ha enseñado, permanecéis en Él. Es la permanencia en la cabeza que es Cristo. Fíjate que aquí radica mucho en las personas que andan buscando un ungido. ¿Verdad? Y también voy a hablar un tema rasposo. La cobertura. Oye, ¿es que no la cobertura es Cristo? Así es. Porque ella va a haber coberturitas y todo eso. Entonces hay un montón de manipulación en la iglesia. Por ejemplo, alguien decía acerca de la iglesia que hace milagros, ¿verdad? Y hay puros milagros. Y hay otra que libera, puras liberaciones. Hay otro que habla el puro Jesús, el nombre de Jesús, y de ahí no sale. Sí. Porque se agarró una línea. Y estamos tan enfocados en todas las, ¿qué podríamos decir que son las adherencias? Pero no el elemental. No el elemental. Lo elemental es lo que decía Nicodemo, tan sencillito, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser heredo? Pues tienes que nacer de nuevo.
Preocupémonos si hemos nacido de nuevo. Eso. Preocupémonos si tenemos la mente de Cristo. Por ejemplo, yo fácil me puedo dar un escaneo. Ustedes han hablado de ese escaneo, ¿verdad? Si yo le pertenezco a Cristo o no, por los frutos del Espíritu Santo. Son el fruto del Espíritu Santo. Y yo voy a decir, si yo me enojo, si yo no amo a mi enemigo, si yo no soy honesto, yo luego me hago el autoanálisis, entonces ¿de qué me sirve decir que soy de esta o de aquella? Si no soy de Cristo. Claro. Es que ahí habla acerca de la permanencia en la cabeza. O sea, quien sustenta a la iglesia es la cabeza, no el cuerpo a la cabeza. ¿Me explico? Es la cabeza y la cabeza es Cristo. Jesús dijo, permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, podás hacer, sí, pero no en el Espíritu, como el Señor lo está ordenando, porque aquí habla de la unción que recibiste, y la unción que recibieron, que está en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. O sea, yo puedo dar testimonio, sí, pero si no es por el Espíritu, es en la carne, no estoy haciendo nada. Por ejemplo, Julián, las iglesias que son bien trabajosas, todo es trabajo, y lo acabamos de leer en el texto donde dice, no los conozco. Sí. Oye, si yo predicaba en la radio, hey, te conozco. Claro. Una iglesia que basa solamente en el activismo es medio peligrosa. Había un doctor Tozer, que llegó a decir, le dijo a un predicador de su entorno, a Ravenhill, le dijo, Tozer, dice Ravenhill, dice, el doctor Thorson me dijo, hoy en día las iglesias están tan ocupadas en el trabajo que si se fuera el Espíritu Santo seguirían trabajando y cuentas se darían. ¿Qué comentario, O sea, se iría el Espíritu Santo, seguirían trabajando y pensando que lo están haciendo de la misma manera, de tan activistas, tan Julián, casados con el activismo. ¿Y qué vino Jesús a buscar? A ver, a un ser humano que trabaja mucho y eso, no, hombre, no lo vamos a sorprender, que trabaje mucho. Y además otra cosa, es 100% gracia. O sea, regalo. No podemos meterle ni tantito. Es que yo trabajo un poquito, nada. Es que la obra la hace totalmente Él. Yo estoy convencido que una iglesia, la iglesia verdad del Señor, le da toda la gloria a Cristo. Definitivamente. O sea, vamos a ver a Pablo. Incluso Pablo, acerca del trabajo, cuando en Corintios 15 le está diciendo, y al último como un abortivo se me apareció a mí, y dice que he trabajado más que los apóstoles, dice. Pero aclara, dice, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Otra dice la palabra, dice, no hay condenación para el que está en Cristo. Muchas denominaciones te condenan hasta si no diezmas. Sí. O sea, dijo tú, entonces ¿para qué murió en la cruz del Calvario si los diezmos todavía los debo? O sea, y fíjese, el internet y la información, digamos, que se está suscitando, yo creo que se está trayendo algo bueno. A mí me preocupa que se está trayendo algo bueno, voy a decir, ¿por qué? Porque sí veo actualmente, hermano, que la iglesia ya se está abriendo, no a sus convicciones, sino se está abriendo la posibilidad de poder impactar o de poder plantear un impacto real del evangelio en la vida pública. Cierto, No pasaba eso, o sea, las conversaciones que estamos teniendo ahorita, imagínense 10 años tener esa conversación de poder incluso decir que la iglesia católica o la iglesia anglicana, hombre, eso si somos bautistas, si hubiera un bautista hace 15 años, los estaríamos condenados. Exactamente, no, y ahorita hoy en día, yo hice un comentario, tú dijiste, yo en lo personal, como he estudiado un poquito a Wesley, el metodismo me llama la atención, es la realidad. O el movimiento puritano también, es uno que me llama me explico, o sea, no se me hacen despegados de la liturgia que Cristo predicó. O sea, no me explico, no soy casado con una denominación, y eso es lo que quiero que la gente escuche esta noche. No te cases con tu grupo. Pero fíjate, aquí viene algo bien interesante. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dice que juntamente con Él fuimos crucificados. Y después dice que nosotros participamos de su naturaleza divina. Sí. Entonces aquí viene algo interesante, o sea, de verdad, de solamente imaginarlo, ¿verdad? De solamente imaginarlo, o sea, si participamos de esta naturaleza, imagínate.
Sí, mira, deberíamos estar preocupados que los cristianos entiendan eso. Hay veces, mira, a mí, por ejemplo, yo que trato con muchas personas y de repente hay personas que me dicen, recientemente un joven me dijo, oiga, pastor, ¿por qué últimamente siento como que, no sé, como que Dios me está tratando, como que Dios... Y sinceramente yo lo que le dije al muchacho, disfrútalo, es tu encuentro con el Señor. Probablemente tú estás abriendo más tu corazón, estás abriéndote más a Él, a lo que estás escuchando de la enseñanza, porque netamente el programa es cristocéntrico. Entonces la persona, disfrútalo. ¿Cómo tú te puedes meter en mi corazón y saber lo que está ocurriendo dentro de mí? Es algo que no podrías hacerlo realmente, solo el Señor que escudriña. Y dice la palabra, sabe, Señor, lo que son suyos. La historia siempre ha mostrado que la unidad se da de manera plena en la persecución de la iglesia. Les aseguro que cuando exista la persecución, los que netamente, o sea, una persecución al cristianismo, a lo que se enseña esencialmente el cristianismo, se va a perder esas distinciones denominacionales. Fíjate qué estaba pasando en la persecución. Nadie andaba diciendo, Pablo, yo no tengo trabajo. Oyes, yo quiero un milagro financiero. Nadie estaba preocupado por eso. Y además eso ni siquiera se les ocurría en el tiempo. A ver, hermanos, ¿de qué vamos a orar? Todo mundo estaba orando por puras cosas de añadiduras. Totalmente, puras añadiduras. Todos estaban diciendo que desarrolle el carácter de Cristo en ti, que nazca Cristo en ti. Porque venía la planadora y ibas a morir. ¿Y a dónde te ibas a ir? Es como pues si estuviéramos en un río. Por ejemplo, el texto, ahorita que me mencionas, Ismael, un poquito eso, el texto de Romanos es literal en aquel entonces. El que dice, el que no confiese en nombre del Señor no será salvo. Ese texto es literal en aquellos entonces. No era un juego, no era como... Y hoy en día nosotros lo tomamos como una liturgia así como que... confiesa, no, en aquel entonces realmente lo que dice, todo aquel que cuando le llegue la hora y niegue, no va a ser salvo. Imagínate, Julián. que le llegue a los romanos, a ver, vente, vamos al Coliseo. Si ahorita en la radio decimos, a ver, repita esta oración, y va a ser salvo, o sea, ¿está tan mal? ¿Está tan mal? Porque realmente en ese entonces era algo literal. Más bien sería aquí, tú estás dispuesto a despojarte de todas tus cosas, despojarte de todo por el amor del viejo hombre, por amor a Cristo. Sería más bien esa oración. Dejar tus borracheras, reconocerías, dejar tu lujuria. Dejarías la droga, dejarías tu amante, dejarías tus pornografía, todo por Cristo. ¿Lo dejarías? ¿Seguirías buscando en tu vida mundana el gozo? Sí. Les voy a compartir algo que pasó hace 30 y tantos años. En mi cuadra llegó un pastor, un evangelista, y a todos los bautizó. ¿Y qué pasó en la noche? Todos estaban bebiendo cerveza, como siempre lo hacían, y estaban haciendo lo mismo. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque eso de repetirlo, eso no, nada tiene que ser. Claro, sí. Imagínate, a mí me impacta mucho lo de obradores de maldad, o sea, no los conozco. Entonces podríamos concluir, ¿verdad?, en ciertos puntos de que no me hace cristiano ir a una iglesia, a un templo, no me hace iglesia. No me hace iglesia el solamente repetir una oración, no me hace iglesia. Lo que me hace iglesia es permanecer en el cuerpo del Señor, en su cabeza, que es unido, en este caso es Cristo mismo. Sí, yo quisiera concluir también sobre hubo unas palabras que me impactó mucho de Benedicto XVI, que él dijo que la Iglesia Católica, se está riendo la Iglesia Católica, el momento que iba a tener más gloria era cuando tendría que ser perseguida, pobre, humilde, y que no tuviera nada más que el mensaje o el querigma. Y tú ves si haces un contraste, no sé si fue una crítica que le hizo el Benedicto a la Iglesia Católica, donde pues la jerarquía, donde el poder y esto, pero él dijo, la Iglesia va a brillar cuando sea perseguida, cuando sea pobre y cuando ésta solamente conserve el querigma. Lo mismo yo puedo decir, la Iglesia en su totalidad brilla solamente cuando es
pobre, cuando es perseguida y cuando el único tesoro que tiene es el querigma, que es el mensaje del evangelio. Pero ahí viene. Entonces, ¿la gracia dónde está? Tú ya le estás metiendo un 1% al ser humano, que si lo persiguieran, no, es la gracia es 100%. O sea, toda la obra la hace Él. Nada se puede llevar el ser humano. Que porque mi mamá me dejó, que porque están divorciados. No, nada. Es todo de Cristo. Es más, dice que nadie tiene el querer como el hacer. Realmente es algo, me impacta. Jesucristo está edificando su iglesia. De hecho, la gracia yo también la ilustro de esta manera. Es como cuando tú quieres comprarle un regalo a tu papá con el mismo dinero de tu papá. Al final la propia Escritura dice que el Padre ha creado, digamos, esas buenas obras para que tú las puedas ejercer y para andemos que en ellas. Y andemos en ellas. Entonces, ¿cuál es el punto de que la gracia es algo así? Nosotros hacemos obras, pero son obras que son suministradas por el mismo Padre. Pero fíjate que ciertamente lo que dices, y no nomás en la iglesia, sino que vamos a ver ciudades devastadas, como que el ser humano siempre, no sé por qué ocupa ser sacudido para sacar como lo más mejor de él. Realmente eso es una realidad. Y no nomás... Y sabemos que la Escritura nos habla de que puede volver a pasar esto, de la persecución hacia los cristianos. Y ciertamente tiene su grado de... Es una creencia generalizada digamos, del mensaje profético del cristianismo, la última persecución. O sea, eso es, creo que la mayoría de los cristianos coinciden. Entonces, algún momento va a pasar. No, sí. No. Y sí es algo interesante porque dice la palabra, dice que el oro, ¿verdad?, pasa por fuego, o sea, pero son los procedimientos de Él. Sí. Es que al final de cuentas, hermano, yo creo que el Señor conoce los que son suyos y sabe que precisamente la prueba que viene sobre tu vida, y aquí también hay que hablar con ciertos cristianos, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor estás pasando por un problema con tu esposo, un problema así. No quieras llevártela tranquila. La iglesia tiene que pasar por tribulación. La iglesia tiene que pasar por fuego. ¿Qué es lo que te hace iglesia? Que le des la gloria a Dios en medio, a pesar de que te sientas un fracasado. A pesar que si se te fue el marido, gloria a Dios. Que se te murió el hijo, gloria a Dios. Que eso, porque esa es la fe cristocéntrica. Es darle la gloria a Dios independientemente de lo que te pase y lo que te ocurra. ¿Por qué? Porque estás demostrando que sí tiene su espíritu adentro de ti. El Espíritu Santo no se queja de él porque es él mismo. El Espíritu Santo no va a decir, ¿y por qué mi esposo no cambia? No va a decir eso. El Espíritu Santo va a decir, sigue orando, y aún si te deja, Dios, Cristo, no te va a dejar. Tenemos que dejar a un lado las añadiduras. ¿Por qué? Nos han hecho mucho daño. Sí. Estamos llegando prácticamente al final. Fue un tema de verdad. Gracias Ismael por tu aporte. Hermano Miguel, ¿algo último que quieras comentar acerca del tema de la iglesia del Señor? Fue un tema de verdad muy apasionado, un tema que yo creo que es de los mejores que hemos tenido, sobre todo porque yo creo que sí, y tenemos que seguir orando para que haya ese resurgir de ese mensaje, ¿no? De que la gracia de Dios puede inundar nuestro país y que a través de ella el mensaje pueda llegar y podamos hacer algo diferente, ¿no? Porque no va a llegar desde el poder político, no va a llegar desde las organizaciones no gubernamentales. La historia siempre demostró que llega a través del mensaje del Evangelio. Sí, definitivamente, digo para todos aquellos que quieren encontrar un lugar muy perfecto donde reunirse, no existe realmente ese lugar, no lo vas a encontrar. Quieres encontrar una denominación donde se te den todas las respuestas, tampoco existe ese lugar. La iglesia está caracterizada, me gusta mucho el texto de Jeremías 12:9, donde dice que es un ave de muchos colores. La palabra de Dios nos dice que es multicolor, que es algo diferente, ¿no? La multigracia y la multisabiduría de Dios, ¿sí? Aparece en el griego como algo que tiene muchos colores. No queramos ver todo del mismo color, porque la multigracia de Dios es diversa. Un aporte nos van a dar los pentecostales, un aporte nos van a dar los metodistas, pero todos son parte del cuerpo del Señor. Y me refiero a los confesionales, a los que realmente abrazan la ortodoxia cristiana, ¿verdad? De ahí para allá, ciertos
temas que podamos tener, seamos, y a la gente, voy a decir a la gente común, voy a referirme a gente común, gente que no a una iglesia. No le tengan miedo a ir a una iglesia. No tengan miedo, no tengan temor, no. Y es bueno que tú, ¿verdad? Ahora, si estás yendo a una congregación o eres activo, ¿verdad? Tampoco te hace mal estudiar un poquito más de tus otros hermanos, conocerlos un poquito más, ¿sí? Y aquella persona que netamente está viendo a la iglesia como que si no viera, déjeme decirle que la iglesia del Señor va a prevalecer, porque hay una promesa de Dios para la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia va a seguir. Miren, Radio Vida, Lázaro tiene ahora Radio Vida, gracias a Dios, que de una otra manera alcanza el mensaje. Gracias a todos los que se conectaron, a los que siguen conectados, de verdad. Creo que estamos, para honra y gloria de Dios, estamos llegando a las personas, y el enfoque es que tú tengas hoy una palabra de vida. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, y si Dios quiere, el próximo lunes nos escuchamos aquí mismo a esta misma hora. Bendiciones.